¿Qué tal, amigos de Cinema Dreamers SL? Un placer nuevamente compartir un podcast con un invitado. Hoy tengo al escritor y periodista Sergio Ferreira, un gran conocedor del cine, la música, arte y espectáculos realmente, porque estuvo mucho tiempo en un medio de comunicación trayéndonos todo lo que tenía que ver con arte y espectáculos y continúa en estos años también dándonos más artículos importantísimos que son realmente geniales y muy necesarios, por supuesto, para tener documentado todo lo que ocurre en el país, todo lo que se presentó en el país y por sobre todo cosas también para aprender siempre de la mano de sus muchos artículos. Sergio, un gusto tenerte en el podcast de Cinema Dreamers SL. De a poco nos fuimos conociendo y compartiendo espacios con la música en vinilo cultural, ahora también con las noches de cine y un gusto tenerte acá en el podcast. ¿Cómo andas? Muy bien, muchas gracias por todo. La verdad estoy muy contento de poder hablar contigo en este podcast y bueno, siempre hablar de cine es justo y necesario. Es una cosa que no solamente nos agrada, sino que nos como que da sentido a lo que uno vive. La verdad que el cine para mí es como sangre, como Wow. algo que vital, realmente que sí, muy vital, muy necesario sobre todo. Sergio, quisiéramos conocer un poquito más de tu trayectoria porque tu nombre está siempre en el diario ABC haciendo reseñas de conciertos, de cine. Y contarnos un poco ese proceso, cómo fuiste acercándote también a arte y espectáculos y por sobre todo algunas experiencias. También ya quiero tirar el primer ítem de algunas experiencias que tuviste con películas, ya sea buenas o malas, algo que hayas visto también en el público, dentro de una sala de cine. Yo creo que esa es una de las cosas que más me gustaría descubrir. Pero arrancamos por tu trayectoria, obviamente. Contanos un poco de eso. Justamente con el cine, ¿verdad? En año 1984, el Sindicato de Periodistas del Paraguay organizó un concurso de crítica de cine amateur y en base a la película Amadeus. Bueno, y me presenté en ese concurso, yo tenía, a ver, 17 años, ¿no? Sí, sí, más o menos. Y bueno, y gané el concurso y eso el premio era una entrada a los cines Premier y Guaraní durante un año. Wow. Y bueno, entonces el año 85 me pasé bien, bueno, realmente fue el año 85 el concurso, en noviembre del 85 y todo el año 86 me pasé yendo a ver películas de todo tipo en estos dos cines, ¿verdad? El honor de los Prizzi, Volver al futuro, eh, la, el beso de la mujer araña, eh, Out Africa, qué películas más vi en ese año. No sé, un montón de películas. ¿No Está así por llegaste, si no llegaste a ver la Terciopelo Azul ya. por ahí? No, Terciopelo Azul no se exhibió en cine acá. Uf. No, no, se dio El Hombre Elefante y después ya las películas de los 90, ¿eh? De Lynch, Ah, creo que. ya, ya, ya. Bueno, Sí, y ya, sí. te Terciopelo sigo. Azul se pudo haber pasado en cineclubes, ya así verán los 90, pero en el cine no se dio aquí Terciopelo. Ni París, Texas se pasó en el cine acá. Acá se pasó No, por favor. El Hombre Elefante y después del Hombre Elefante ya en los 90 vimos esta del señor que va de viaje, ¿verdad? En el tractor que se va de viaje. Ah, No me ya, The acuerdo Stray cómo. Story. Sí, esa y después, claro, Mulholland Drive ya en los 2000, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y alguna otra película más.
no se dio Corazón Salvaje en el cine, por ejemplo, ¿verdad? Uf. Yo esa la vi en Río de Janeiro en 1991. Fue la primera película de Lynch que vi y me voló el mate también, me voló el mate. La verdad que sí. Y yendo a esa parte de tu vida que estabas diciendo en 1986, disculparme por haberte interrumpido, pero como dijiste No, justo tranquilo, por supuesto. 1986, bueno, me cayó un poco esa película ahí. Y qué pasa luego? ¿Cómo continúa ese camino? Porque de por sí ya Bueno, es muy interesante porque recorriste prácticamente todo la, el año 1986 en el cine. la crítica se publicó en el diario Hoy a fines del año 85, ¿verdad? Y yo terminé el colegio en el año 86 y en enero del 87 me presento al diario Noticias con la crítica y un pequeñísimo currículum que tenía y que con ganas de practicar. Y entonces allí entro a practicar en ese verano en el diario Noticias y, y allí yo le conozco a Jesús Ruinestosa, que cuando eso él era encargado de actividades culturales del Centro Cultural Paraguayo Americano, Ajá. porque a veces estaba cerrado cuando eso, entonces él no ejercía el periodismo, sino que estaba como gestor cultural. Y bueno, entonces yo me iba a cubrir la actividad del CCPA y organizó en ese momento un curso de cine, de crítica de cine, y me inscribí y, y nos hicimos amigos a partir de eso y compartimos nuestra cinefilia y compañía, ¿verdad? Y después ya en el 89, cuando se reabre ABC, yo presento mi currículum y después le voy a visitar a Jesús y le digo, Jesús, yo quiero estar en arte espectáculo contigo. Sí, 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 claro, por supuesto, no hay problema. Ya conocía mi trabajo, lo que había hecho en el Día de Noticias, y entonces empezamos a trabajar juntos y allí empecé a trabajar en ABC hasta el 2019, del 89 al 2019. Y así fue. Qué grande, qué manera también de vivir un poco ese trayecto Mucha con gente. fortuna Sí. realmente, ¿verdad? Mucha fortuna. Yo me considero una persona muy afortunada. Y bueno, y entonces conocí a gente que me ayudó mucho, no solo Ruinestosa, sino también Jorge Aguadé, que al año siguiente se hizo crítico del diario. Él venía de un masterado en letras en la Universidad de Campinas, y entonces volvió, se integró a Asunción y entró a trabajar en el diario ABC. Y es un genio, realmente Jorge Aguadera, un genio. Y José Luis de Tone también, con quien fuimos compañeros durante muchos años. La verdad que he aprendido mucho de mis colegas periodistas, muchísimo. Y eso es genial realmente porque eras una persona que estabas empezando a arrancar este mundo de la crítica, de la cultura y tener entre mentores y también compañeros como lo que estás mencionando fue algo importantísimo para tu formación y para inspirarte un poco también, ¿no? Con otras personas. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Y gente que sabía mucho de cine, ¿verdad? Jesús y Jorge eran realmente eminencia de cine, ¿verdad? Y por supuesto también los colegas de los otros diarios leían mucho desde los años de adolescencia, leía lo que escribían los hermanos Carmona, Tony y Luis en el diario Hoy y otros compañeros más en el Última Hora, Oscar Torrens, Pastoriza, o sea, y claro, por supuesto, toda la lectura internacional de libros y compañía. Entonces uno como va formándose y no termina nunca uno de formarse. O sea, yo siempre estoy descubriendo cosas nuevas, siempre estoy viendo películas que no había visto. Justamente la semana pasada vimos el año pasado Marienbad,
que era una película de la que he leído mucho, que he escuchado mucho, muchas historias sobre ella, ¿verdad? Y recién la pude ver ahora, a mis 50 y tantos años, ¿verdad? Y siempre uno está descubriendo películas antiguas y películas nuevas. Y eso es genial. Salíamos sorprendidos realmente de la sala ahí contigo, con Mercedes, de que era una película muy especial desde todo punto de vista, muy desconcertante porque tiene toda esa fachada del cine francés glamoroso, la película es muy elegante, todos esos Sí, espacios, la voz en off también propia de esa Nouvelle Vague, pero lo que proyecta en la película es otra cosa, algo muy pocas veces visto, incluso no estoy hablando a nivel Nouvelle Vague, sino cine en su más amplio formato, me parece que no es una película muy tradicional esa. muy onírica y que plantea mucho, mucho como otras dimensiones de vida, ¿verdad? La mezcla de pasado, presente, es muy interesante. Interesante también que hayas mencionado a David Lynch, porque hay mucho de David Lynch, creo yo. Hay mucho de Alain Resnais en esta película, en David Lynch, a su estilo, por supuesto, a su estilo. No es una copia, pero sí toda esa cuestión onírica está muy presente y en estilos muy diferentes otra vez. O sea, mientras que esta película es muy francesa, el cine de David Lynch siempre fue muy norteamericano, ¿verdad? A pesar de salir de los cánones de Hollywood, siempre ha sido un cine muy norteamericano, ¿verdad? No es un cine. Uno ve una película de David Lynch y no va a decir esto es una película de un, sin saber que lo dirigió él, no va a decir que es un autor europeo, ni tampoco un Wim Wenders que suele coquetear mucho con el cine norteamericano en algún momento, o sea, o que hace relectura del cine norteamericano, y ni siquiera eso, o sea, es muy norteamericano David Lynch. Sí, y aparte que a ver, esta película de Marimbad que estábamos viendo la semana pasada tiene incluso algo mucho más pesadillesco que David Lynch. David Lynch es como que tiene también su momento de brutalidad, de pesadilla, pero es como que es un poco más, no sabría decirte si es un poco más bello, parece. Es como que está más sobrecargado visualmente. Esta película del año pasado en Marimbad es un poco más cuadradita, o sea, los espacios, Sí, también la vestimenta de los personajes. Es todo como, no digo más mecanizado, pero podría ser algo parecido a eso. Pero tiene algo muy desconcertante que es el tema de los planos, los distintos planos de la realidad que maneja la película. sí, claro, exactamente. Sí, y no, y tiene toda la elegancia y la decadencia europea, decadencia elegante. Y bueno, está allí en esta película, en este hotel antiguo y todo muy barroco, ¿verdad? Todo muy, y después ese jardín tan francés, ¿verdad? Así tan ascético. Y es una película muy interesante y esas actuaciones hieráticas, así. Es para verla más de una vez. Espero que nuestros seguidores, si por ahí no vieron esta película, bueno, la agarren en un día que tienen libre, que estén ahí con mucho tiempo, porque es una película que nosotros la vimos, es cierto, en un espacio muy, pero muy bueno, porque era una sala de cine, Sí, concentración 100%, pero realmente si pueden verla en el mejor ambiente posible, ojalá lo hagan porque es una película de la que no se habla mucho también. mira, vos sabés que eh, ahora que recomendaste a la gente que vea, hay algo genial en esta época que yo siempre digo que no experimentaba antes. La posibilidad de poder conseguir películas a través de Internet que antes eran imposibles de conseguir. Imposible, vos tenías que esperar que venga al cine y después cuando se empezaban a hacer los videos caseros,
O sea, que te trae, que el videoclub tenga o que era como, pero hoy en día es tan fácil de conseguir tanto películas de manera oficial y de manera pirata, que es magnífico. Uno se puede ver la filmografía de un director que quiere conocer, por ejemplo, y hasta capaz que se pueda conseguir todas sus películas y estando en la casa nomás, ¿verdad? Viendo por streaming, es realmente, eso es algo genial de esta época. Por otro lado, claro, ya la experiencia en sala cinematográfica no es lo que era antes, ¿verdad? Entonces, como es tan fácil de conseguir todo ese tipo de películas, las películas que nos llegan a nuestras salas son solamente películas de taquilla, ¿verdad? Que apuntan directamente a la taquilla. Entonces es esa contradicción. Hay una cuestión de genial por un lado, pero por otro lado está esa cosa que no puede ver ciertas películas porque no van a tener público. Y si es que llegan a Asunción, tenés que verla lo antes posible porque capaz que dure una semana nomás en la cartelera, Claro, ¿verdad? claro. Sí, Están tan complicada la situación, o sea, perdemos pero ganamos también y sí, viceversa. Hay mucho de lo que estás contando que tuvimos que experimentar los cinéfilos, eso de preguntar, ¿esta película vas a poder conseguirme, por ejemplo, a la gente del videoclub, o tenés esta película? sí, Y te dicen, sí, tengo, pero me tienen que devolver. Eso era una cosa que pasaba en el videoclub, por ejemplo. Hace una cierto. semana que me tienen que devolver esta película y todavía. Eso era No uno. vino también. Bueno, Sí, después claro. había otra cosa que me ocurrió en el videoclub, por ejemplo, cuando yo tenía 13 14 años. Ya estaba alquilando de hace varios años, de muy chico, pero había películas que iba leyendo gracias a artículos tuyos o de tus colegas que se iban mencionando, o veía, por ejemplo, también programaciones de Cineclub que había en Asunción, por Sí, ejemplo, Taxi Driver, Blade Runner. Y en una de esas un día me voy al videoclub que entre el año 2003 y 2004 estaba esa transición todavía del VHS al DVD, o sea, no había una videoteca 100% DVD en los videoclubes. Y bueno, me acerco a la señora del videoclub y le digo, señora, ¿tenés Blade Runner? Le pregunté, ¿verdad? Era un videoclub bastante lindo en San Lorenzo, que es donde yo vivo, y me dice, yo tenía Blade Runner, pero ya la cinta se me arruinó, me dijo. Y no, pasa. nunca la renovaban, porque esa era otra cuestión también, que las películas eran caras para comprar. Por ejemplo, este Claro. videoclub era, no digo humilde, o sea, era un videoclub que tenía muchas cosas, pero había que tener el dinero también para renovar, por ejemplo, una Blade Runner o una Taxi Driver. No las vi nunca en un videoclub, por lo menos en mi época, y en DVD tardaron muchísimo también en editarse para acá. Sí, Blade Runner, una película que yo también cuando supe de ella quería verla y no podía verla. Justamente Ruy Nestosa estaba estudiando fotografía en Rochester, Estados Unidos, cuando, cuando se estrenó allá la película. Y él hizo un artículo que se publicó en la revista dominical de ABC, ¿Sí? un artículo de 2 páginas sobre Blade Runner. ¿Qué es esto? Dije yo. Sí, es como una así. Y bueno, y a partir de ese momento me enganché con la película. La dieron en cine aquí, habrá sido el 84, 85 por ahí, recién la dieron. Y no pude ir a verla, no tenía, no me alcanzaba la plata, no sé qué pasó, ¿verdad? No pude ir a ver. Y la pude ver recién cuando la dieron en televisión y hacia fines de la década de los 80. Uno antes en esa época estaba muy pendiente de qué película llegaba a la tele, a los canales abiertos, ¿verdad? Y entonces allí te enganchaba, porque de repente te venía un clásico como ese y bueno, y tenía que chuparte toda la publicidad porque era la única forma para ver.
Y después sí ya vino en videoclubes y bueno, entonces ahí alquilé. Incluso me acuerdo que yo había grabado en un VHS y tengo que buscarlo si es que tengo todavía. La versión, la primera versión, la que tiene la voz en off de Harrison Ford, que a mí me gusta mucho por ese clima de policial noir que le da la voz en off de él, ¿verdad? Pero que mucha gente no le gusta esa, ni al mismo Ridley Scott le gustaba, ¿verdad? Esa versión, tanto que él después, en los siguientes cortes que lanzó de Blade Runner, eliminó la voz en off. Entonces es difícil de encontrar esa edición con la voz de Harrison Ford relatando lo que está pasando. Y creo que tengo ese VHS en algún lado de mi casa, pero esa es una película realmente magnífica, magnífica que desde el vamos, desde antes de verla, yo ya me había enganchado, ¿verdad? Por leer sobre ella y leer varias veces, después leer otros comentarios más en otras revistas internacionales. Mucho del cine a mí me llega primero a través de la crítica o de leer reseñas o leer historias eh, y después ver la película y a veces la expectativa que uno se hace es demasiado grande y la película no llega a llenar esa expectativa. Eso suele ocurrir. Eso suele ocurrir en algunas ocasiones, ¿verdad? Y a veces el texto que uno leyó es muy inferior a lo que la película es y ahí sí que da gusto. ¿Verdad? Eso ahí sí que, porque a la pucha, es mucho más genial de lo que aún uno había pensado que era, ¿verdad? Pero decime, Sergio, Sí, ¿cuántas veces uno relee un artículo acerca de una película que todavía no vio? Es adictivo, o sea, vos lees y medio que te imaginas cosas, bueno, se queda te ahí la haces la revista. película. Te haces Sí, la película, sí. te Dejas haces la la película. revista, dejas la revista tirada por ahí o en un rincón. Bueno, otro día, estoy hablando de esa época entre 80 90 y bueno, otro día la volvés a leer y te pasa lo mismo. Es como una cosa de un ejercicio muy, muy extraño, muy especial, pero como estás diciendo, Blade Runner, por ejemplo, es una película que muchos me cuentan, tuvieron ese tipo de experiencias como una fascinación sin haber visto la película. Y Sí, yo sí, sí. tengo una experiencia parecida, pero con Kids de Larry Clark, Ah, qué bueno, que es una película, una de mis favoritas a pesar de lo terrible que es. qué Pero buena. yo había leído eso en un pequeño apartado del diario ABC, me acuerdo, en donde siempre ponían como tres películas que se lanzaban a video, ¿te acuerdas? Sí, 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 Jorge escribía eso, Aguad escribía eso, sí. sí, sí. Y a veces también yo. Sí, 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 ahí vimos Kids. Me acuerdo bien que, no, que vimos una tarde en su departamento y ¡guau! Nos voló la cabeza la película, ¿verdad? Nos voló la cabeza. Realmente que sí. Y después él escribió y bueno, y lamentablemente eso, el espacio que tenía era muy poco para lo que era esa película, pero bueno, era Sí. lo que era. Esa película llegó aquí no, creo que no llegó en cines, directamente ya vino en video. No me acuerdo exactamente si llegó. Creo que no llegó a cine, llegó a video nomás. Y Y quedaba eso, quedaba que tenías dos elementos. Tenías la fotito, que podía ser del póster o un fotograma, y luego las sí, líneas sí, que no eran precisamente también una crítica, sino una descripción muy, pero muy pequeña de la película. Y yo me quedé mucho tiempo pensando, pero ¿qué será esta película? Me chocó mucho realmente. Después, no sé cuántos años tardé en verla. Mínimo haber leído esas líneas en el 96 y la película la vi recién en el 2005. O ah, sea, mira, tenía porque añazo después. aparte entre varios accidentes tecnológicos en mi casa, que se me descompuso el videocasetero, que solo tenía mi vecino, que la película no la encontraba, después estaba otra vez, bueno, un quilombo, y la vi después recién, casi 10 años después de que leí el artículo. Eran cosas Y que de, ocurrían en esa época.
y es una película hasta hoy en día difícil de encontrar, ¿verdad? No es tan fácil, no es tan fácil. Sí, y sobre todo porque es muy controversial. Y, y actúan actores que estaban empezando y que después se consagraron, Claude Sevigny, creo que está, ¿cómo se Rosario llama? Dawson. Rosario Dawson, claro, claro, no, es muy buena película, muy buena película, realmente Y, que sí. te quería preguntar ahora respecto a, estamos empezando a sentir un poco el tema también de los fenómenos o de cosas que ocurrieron en base a la cinefilia, gracias a la lectura, gracias a también a los colegas. Y a nivel público te pregunto, ¿qué percibiste como fenómeno en Paraguay? Unas películas, ya sea de 80 90 como también de estos últimos años, en los cines, que haya atraído a un público importantísimo. Puede ser hasta, te tiro, una de Hollywood como también una película chiquita, pero que vos sentiste que tuvo mucho público acá en Paraguay. No hablo de cifras, no pido eso, sino a nivel de tu percepción. ¿Cuál recordás? Mira, te voy a dar una película que ya nadie se acuerda y mejor que nadie se acuerde de ella. Mm, Lambada, ¿verdad? La película Lambada. Sobre que una, explotando el ritmo del baile este, ¿verdad? La pasaban en el cine Premier sí, y estaba allí en Montevideo, esquina Piribehuy, y muchísima gente fue a verla, muchísima gente fue a verla. Eh, y incluso había gente, me acuerdo que el, el, el encargado de, de vender los boletos y compañía era muy amigo mío en el cine y él siempre nos llevaba las informaciones, los estrenos y a la redacción. Y él sí. contaba que un día eh, llegó un tipo así vestido de tropero, ¿verdad? Así con su ropa de campo, ¿verdad? Y ese tipo de cosas así rarísimas. Y una cosa que a mí me pasó es cuando, bueno, en ese año 89, que estaba empezando recién, se pasaban no, las películas había funciones especiales para periodistas, que era un día en la semana a la mañana, ¿verdad? Ah, ya, sí. Y entonces, y un día nos invitaron para ver Cazafantasma 2, ¿verdad? Y me voy, estamos ahí, y después al final se compartía un ágape allí, y entonces uno de los periodistas allí pregunta al cargado del cine qué películas habían traído. Y le dice, vinieron varias películas. Y vino una película en blanco y negro de un grupo de rock U2, no sé qué. Sí, dice. De, Y yo miro así, ¿qué? Sí, U2 se llama, en blanco y negro. Rattle and Hahn era la película, ¿verdad? ya, sí. Entonces yo digo, esa película tiene que exhibirse. ¿Te parece? Me dice, claro, esa película va a tener éxito. Tiene que exhibir esa película. No puede no exhibir eso. Y bueno, entonces dieron Cazafantasmas 2 y de complemento, en esa época se dan dos películas por programa, ¿verdad? Y de complemento dieron Rattle and Hahn. Y Rattle and Hahn tenía mucho más gente de lo que tenía Cazafantasmas 2, que hoy en día es completamente olvidable. O sea, la Cazafantasmas 1 sí es una película un poco más interesante, de culto, muy ochentosa, ¿verdad? Pero Novedosa. novedosa en ese entonces, ni qué decir, ¿verdad? Y Rattle and Hahn atrajo mucho más público de lo que atraía Casa Fantasma 2. Qué notable. O sea Sí, que estaba ahí escondidita, si no era por ese diálogo, el famoso diálogo que se da tras una película de sí, cualquier cosa. sí, sí, Puede sí, ser desde el mismo tema de la sí, película como sobre otras cosas.
Y Sí, surgió eso. lo que pasa que ellos compraban la película por paquete, ¿verdad? Sí. Entonces, ponerle que, bueno, venía una taquillera y de paso le decía al distribuidor en Buenos Aires, bueno, sí, sí te voy a vender esta, pero si vos me compras también esta, ¿verdad? Y en esas películas, en ese lote solían venir películas de repente mucho más interesantes, películas de las que a nosotros nos gustan, pero que no tiene tanta taquilla, ¿entendés? Entonces, allí siempre había que ver y a veces, y no siempre exhibían todo, ¿verdad? Lo que yo recibí. Por eso, ¿verdad? Quedaban ahí Porque- en el cajón. Sí, 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 a veces no exhibían todas las películas, pero, pero, pero solían de repente poner como segunda opción y compañía, ¿verdad? Como relleno y el relleno era mucho más interesante que la película principal, ¿verdad? Qué, Sí, qué interesante lo que contás del fenómeno entonces de Rutland Ham, porque yo tengo un recuerdo, pero que obviamente está lejos de la sala de cine porque ya yo nací mucho después de la película. Y bueno, también el tema de vivirla. Pero fue una película tan importante acá en Paraguay, ahora que lo comentás, que me acuerdo que en todos los años nuevos, ahí por lo menos 2 o 3 años, siempre pasaban la película en Año Nuevo, en Canal 9. sí, sí, claro, claro. Pero creo que más bien el videoclip de New Year's Day, ¿verdad? No sé si están en Ratlanca New Year's Day, No, pero porque sí, ese es de sí, War. sí, sí, The War, realmente, sí. Y porque yo vi varias veces, por lo menos dos años nuevos seguidos, te digo, que la vi la película un rato, nunca la vi completa, no sé, no estuve nunca como muy concentrado para verla, pero siempre estaba ahí, Bono en blanco y negro, The ahí Sí, tocando la claro, guitarra. O sea que claro, claro. existe como una especie de relación importante entre esa película y Paraguay, Sergio. Mira por lo que me venís a contar. Qué interesante. Sí, sí, claro, está bien. Por supuesto. Sí, no, es una película muy buena, muy buena, muy de su época, sobre todo. Y entonces, y era súper genial ver a un grupo de rock en pantalla gigante, o sea, era lo más cercano que uno podría estar. Por ejemplo, pasó eso varios años, muchos años antes, cuando se pasó en el cine, la canción es siempre la misma del concierto filmado de Led Zeppelin. Y, Ah, y los perros iban al cine y se paraban en la butaca, o sea, a vibrar con la película, ¿verdad? Y esa relación de cine y rock incluso es mucho más antigua, o sea, aquí al Paraguay, por ejemplo, el rock and roll entra a través del cine, entra a través de una película que era Don't Knock the Rock, creo que se llama, y que la historia es un pretexto para mostrar realmente a los artistas, ¿verdad? Como todavía no había el videoclip en ese entonces, o ajá. sea, el cine era el vehículo para pasar música. Y así entró el rock, o sea, era una película donde uno le veía actuar a Bill Haley, a Little Richard y varios artistas del rock and roll, pioneros del rock and roll, y la gente bailaba en los pasillos, ¿verdad? La gente, la gente bailaba en los pasillos y en las iglesias empezó a criticarse eso, ese ritmo del demonio que estaba viniendo a través del cine, toda esa historia. Incluso llegó a prohibirse la película aquí en Paraguay, esa película, en 1957, por presión de la iglesia. Sí. ¿Cómo se llamaba esa película, Sergio? Si me puedes, por favor, recalcar. Don't Knock the Rock. Don't Knock the Rock se llama. Ah, mira, Sí. pues voy a investigar Sí, más sobre esa película. una película olvidable completamente. O sea, lo único que claro, lo que pasa es que tiene que vos los veas actuar a ellos en la película y bueno, entonces es más que nada como un videoclip.
grande, ¿verdad? Enorme, ese tipo de cosas. Sergio, realmente una charla espectacular porque no hablamos solo del cine como arte, sino también como fenómeno y exploramos un poco también nuestra propia historia. Hay una relación particular entre Paraguay y el cine. Creo que en esta época me parece que Paraguay por fin está adoptando una preferencia hacia el cine, que a lo mejor antes no había también por el tema de la tecnología, pero por supuesto que hubo cuestiones políticas y varias cuestiones que influyeron también que el paraguayo no sea muy cercano a la cultura, perdón, a la cultura cinematográfica como ocurre por supuesto en otros países. Sí, pero han habido momentos interesantes, ¿verdad? Yo me acuerdo lo que era antes los cines de barrio, que era un fenómeno interesante porque no solamente pasaban películas populares, sino que de repente se daba una película de Romer o de, no sé, Truffaut, y realmente increíble, ¿verdad? O sea, se daban, el circuito era, primero empezaba en los cines del centro y después ya recorría los barrios. Después, ya en los fines de los 80, comienzos de los 90, hay como un resurgir otra vez del cine. Mucha gente empieza a ir otra vez y después ya en los 90, a mediados de los 90, cuando empiezan los shoppings. Y allí como que se engancha la gente con los cines nuevamente, ¿verdad? Totalmente. Ahí había como una asistencia al cine semanal, ¿verdad? Semanal, la gente como que estaba pendiente. Ir al cine era una salida normal. Y hoy en día, no sé, hoy en día es muy diferente. Es como que el cine es para llevarle a los chicos a ver películas de superhéroes o dibujos animados. Y a los adolescentes para ver películas de terror. Entonces hay como una, o sea, el público blanco es como niños y adolescentes, muy apuntado hacia ellos. Entonces vos tenés películas de terror y tenés películas de dibujo animado, películas de superhéroes. Y entonces, ¿y qué pasa con el otro tipo de público, verdad? Tenemos que rebuscarnos en otro lado, ¿verdad? Y así, en cambio, antes había más, como que más variedad, más opciones. Las películas de terror son como las películas de vaqueros en los años 70, 60 incluso. Siempre había una película de vaquero en la cartelera en esa época. Igual hoy en día siempre hay una película de terror en la cartelera, por lo menos una, siempre está ahí presente. Es el género popular de moda actualmente. Algunas películas buenas, otras películas malas, como todo género, por supuesto. Y te iba a preguntar otro apartado que me encantaría conocer respecto a tu experiencia o cómo lo percibiste. Una película que vos te hayas dado cuenta en su momento que era como muy alquilada o muy demandada, porque el videoclub es parte de nuestra vida también, Sí, un, un lugar que lastimosamente creo no volverá, pero que los que tuvimos el placer de pasar por un videoclub, era un planeta aparte realmente, era como entrar a otro mundo y ya desde los pósters que estaban semanalmente se cambiaban, ¿te acordás que, qué sé yo, sí. un día estaba, no sé, la peli de, por ejemplo, no sé, Los Harry Puentes de Potter. Madison y después otro día aparecía otro póster y vos de repente, no sé, pasando en el auto o en el micro veías y qué es esta película, ¿verdad? Después otro Claro, día claro, parabas y ahí sí leías un poco y, bueno, ¿qué será esto? Y así, por claro. ejemplo, a mí me pasó con que le estaba contando a Mario Ferreiro en la nota, en el podcast que hicimos,
que me pasó con Trainspotting, que yo era muy chico, pero me llamaba la atención el póster y estaba en todas partes, ya cuando Sí, se estrenó en sí, sí. videoclub y obviamente la película la vi mucho tiempo después, porque en ese momento ni... Ewan McGregor abrazándose como si fuera que tiene mucho frío. Así era Sí, el póster. y Sí. todos los otros ahí con cada uno con su Y, a- pose, el color y naranja. atrás. Sí, sí, el color naranja y ellos todos en blanco y negro. Sí, por supuesto. Y Sí. por ejemplo, eso es lo que recuerdo que me llamaba mucho la atención porque por lo general los Claro, pósters eran... vos sabés que esa sensación a mí me pasó, pero antes, pues, con la sala de cine, porque yo vivía en el centro, Sí, de niño hasta los 15 años vivía en el centro y, y me iba a la escuela y el camino de la escuela estaba el cine Granados, ¿verdad? Que wow. estaba en Estrella, casi 14 de mayo. Allí estaba el cine Granados. Y, y entonces nosotros, mi hermano y mi amigo, pasábamos frente al cine y mirábamos la cartelera y nos enganchábamos y bueno, este vamos a ir a ver el sábado, vamos a ir a ver esta película el sábado. Entonces había películas bueno, que buenísimas, ¿verdad? Me acuerdo que no la vi, pero que me quedé enganchado con Help de los Beatles. Se dio una reposición a mediados de los 70 y entonces, y el afiche decía el anillo rojo de Ringo, decía. Entonces, una letra así medio loca y un anillo grande así aparecía en el... Y después, yo no pude, no sé por qué no la vi. La vio un amigo del barrio y él contaba siempre la película. Y nosotros eso hacíamos también. Veíamos la película y después nos contábamos entre los amigos del barrio cómo era la película. Me acuerdo, por ejemplo, a mi hermano mayor, que él sí tenía edad para ver ya películas, Para mayores. porque en esa época, sí, en esa época se había categoría para mayores de 13 años y mayores de 18 años, ¿verdad? Y bueno, entonces él pudo ver Tora, 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 pudo ver el Día del Chacal y los que éramos más chicos no podíamos ver. Entonces él contaba, después nos contaba cómo era la película, ¿verdad? Qué Y experiencia. una vez fuimos al cine Roma a ver MacArthur con Gregory Peck, ¿verdad? Y no nos dejaron entrar. No, era película para menores mayores de 13 años. No nos dejaban entrar. Y entonces nos fuimos corriendo al cine Granados a ver qué es lo que estaba dando allí. Y, y allí estaba dando como película principal Dos pícaros con suerte, que era una película de autos, de carrera de autos que se persiguen y compañía, con Burt Reynolds y Sally Field. Un filme completamente olvidable hoy en día. Y, pero la película de complemento que la dieron primero y que me voló la cabeza y nunca más la puedo olvidar, eran Los Duelistas de Ridley Scott. Wow, qué bárbaro, qué plato, ¿eh? Platazo, ¿verdad? Y entonces, cuando entramos al cine y vemos toda ese, esa persecución entre estos dos tipos que son dos soldados napoleónicos y que se persiguen por diferentes lugares de Europa batiéndose a duelo, era así como, ¿qué película es esta? Esa película era una película más de adultos, pero como no era, no sé, no sé por qué no, esa podía haber sido para mayores de 13 años y, y igual la vimos. O sea, esas categorías siempre eran absurdas, ¿verdad? Sí, porque Pasaban películas pensando en de... los duelistas, es una película de aventuras, prácticamente. Sí, No es ni lo- siquiera una película bélica.
no, pero el planteamiento no es para chicos, ¿verdad? El Eso sí, planteamiento de la película. Igual quedamos, yo al menos quedé fascinado por esa película y después la vi varias veces a lo largo de mi vida, ¿verdad? Y siempre fue así un impacto muy fuerte. Y a partir de esa película conocí la obra de Joseph Conrad, que está basado en una novela corta de Joseph Conrad que se llama El Duelo y que es el mismo autor de varias películas, varias novelas que después se van al cine. Entre ellas, por ejemplo, Ridley Scott justamente nombra a la nave de Alien, el octavo pasajero, Nostromo, con un barco que es protagonista de una novela de Joseph Conrad, ¿verdad? Nostromo también. qué notable, che, qué notable. Y ese otro afiche que a mí me llamó la atención cuando lo vi primero en un diario y después ya en el cine premier, que es el afiche de Alien, el octavo pasajero, ¿verdad? Y una frase así inquietante que ahora no me acuerdo, eh, pero bueno, que así, Que enganchó. ese afiche sí, sí, re loco. Y después, después de mucho tiempo, recién pude verla en VHS, ¿verdad? También lo alquilé así en un videoclub y así pude verla, porque en su momento en el cine no pude ir a ver. Se estrenó acá, pronto se habrá estrenado ya en el 80 a más tardar 81, pero genial, ¿verdad? Porque las películas acá llegaban un año o 2 años después, incluso más tiempo. Imagínate que Tiburón es el año 75 y acá se estrenó recién en el 78. Uf, Sí, o sea, 3 años después, ¿verdad? Y, y, y yo me acuerdo que había viajado a Uruguay con mi familia en el 76 y cuando eso estaba la película en el cine. Y mi hermano mayor, nuevamente él se fue a ver, mi otro hermano y yo nos quedamos con las ganas, ¿verdad? Y con ganas de saber qué era esa película. Y en el 78 recién se iba a dar y yo tampoco no pude ir a verla porque era para mayores de 13 años, ¿verdad? no. Los No. mitaí quedaban ahí afuera. Sí, sí, no, te quedaba con ganas esperando que, no sé, que alguna vez se pueda ver. Y bueno, y claro, una vez después. Y esa es una película que cada vez que la veo me encanta, ¿verdad? Una de las mejores películas de Spielberg. Y a nivel videoclub, ¿qué percibiste? ¿Qué película veías de repente que se alquilaba mucho Para o que mí, la gente para mí el pedía? videoclub fue una revelación absoluta, ¿verdad? O sea, imagínate que antes vos solamente tenías el cine para ver la película. No, la única posibilidad que vea era en el cine y si en algún momento la daban en televisión. Sí, O sea, capaz que veía una película una sola vez en tu vida, no, hombre, ¿verdad? Y cuando empezó a haber videoclubes, fue como así como, no sé, se abrió el cielo, ¿verdad? Porque allí vos podías alquilar películas que ya la habían dado hace muchísimo en el cine o que todavía ni la daban porque había películas que acá llegaban en video antes que en el cine. Y, y todo eso, ¿verdad? O sea, poder alquilarla, retroceder, adelantar, no sé, toda una cuestión. O sea, que no era como la televisión que tenías que aguantarte la publicidad y toda esa historia, no. La veías como la querías ver. Y eso realmente fue espectacular, súper espectacular. Solo que a veces al comienzo llegaban unas copias muy malas, copias piratas los videoclubes realmente compraban un video, no sé, de España, de no sé, de qué otro, de Argentina, y copiaban, hacían un montón de copias y eso es lo que te alquilaba. Y las copias a veces eran horribles, muy eran malas. fotocopias prácticamente.
Sí, prácticamente. Y cuando venían de España, venían dobladas por españoles Qué y bajo. vos sabés que eso es así, no siempre da gusto, ¿verdad? A veces sí, a veces como que, por ejemplo, había una película cómica que se llamaba Porky, ¿verdad? Y que yo la vi doblada en España, y entonces te reías doble, porque te reías de la película, de lo que contaba la película y de la manera que hablaban los españoles, ¿verdad? De los modismos y todo eso. Por supuesto, pues te reías doble. Me acuerdo, había un caso de, eso podés ver en YouTube, de Terminator 2. En Terminator 2, Schwarzenegger dice una de las frases de Terminator que está hasta la vista, baby, ¿verdad? Que la dice así en castellano en el original. No lo dice see you, baby, ¿verdad? Sí. Y entonces, no sé por qué regla de tres en el doblaje español tradujeron sayonara, baby. ¿Qué, qué No, por pasó? favor. Sí, puedes encontrar en YouTube, está eso. Está eso. Sayonara, baby. Dice, ok. No, 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 no tiene sentido. No tiene sentido. Lo mismo llamarle que sea duro de matar, llamarle la jungla de cristal. Solamente tenía sentido en la primera película porque transcurría en un edificio, en un rascacielos de cristal, ¿verdad? Pero ¿por qué hay la jungla de cristal 2, la jungla de cristal 3 si ya no hay más el edificio? El segundo es en un Ya no aeropuerto. hay jungla, No hay más jungla, ¿verdad? No, no, no hay nada más, ¿verdad? no hay La cristal, jungla sí. ya era un nombre ridículo, pero al menos se entendía por qué era, ¿verdad? La primera película. Sí, sí, sí. Es muy, muy especial también el tema del video, en ese Es sentido de tan las fácil llamar versiones. duro de matar nomás. Claro, claro. Sí, Y, por ejemplo, me acuerdo de algunas películas muy alquiladas que tuvieron mucho, mucho público, por ejemplo. A ver, así como yo era un poco más chico, pero bueno, vi por ejemplo que Space Jam, la peli esta con los Looney Tunes y Michael Jordan, se alquiló muchísimo. sí, Era un fenómeno realmente, algo que percibí también. Escuchaba Los Puentes de Madison también, por ejemplo, se alquilaba muchísimo. Eran así como películas muy fuertes. Después las de artes marciales, creo también las de Van Damme, me acuerdo que eran la de Van Damme, claro, claro. muy Sí, alquiladas. por supuesto. La de Van Damme, claro. Eran, Eh, y claro, las que se dan en el cine y después pasaban al video, ¿verdad? No sé, las películas de Harry Potter, por ejemplo, también eran muy alquiladas, ya en los 2000, ¿verdad? Y en los 90 Parque Jurásico. La lista de Schindler siempre fue una película que es para verla una sola vez que no verla más. Entonces no era tanto, se alquilaba, sí, claro, pero no como se alquilaban esas otras películas. Y sobre todo eso, película de chico, era El Rey León, ¿verdad? Eso era difícil de encontrar libre en el videoclub, ¿verdad? ¿sabes quién? Otro actor también me parece que revolucionó el tema del video que tuvo fácil 4 años de seguido con películas muy exitosas. Las comedias de Jim Carrey también creo que Sí, fueron claro, claro, La Máscara, sí, sí, por supuesto, claro, totalmente. Mentiroso, Mentiroso, toda Sí, esa sí, seguidilla tan todas esas, sí, una detrás de otra, claro. Un actor que uno decía, qué desastre este actor, pero después, a partir de que hizo Truman Show y luego esa buenísima El hombre en la luna, ¿verdad? Eh, bueno, entonces, wow, como que te cambió el chip, ¿verdad? sí, Te sí, cambió el chip. Sí, porque no estábamos como listos, me parece, para un humor así tan caricaturesco, tan exagerado, porque estamos hablando
4 años sin parar de ese actor. O sea, hizo The Cable Guy, hizo Ace Ventura, hizo muchísimas películas que estaban sí o sí en todos los años los pósters ahí en el videoclub y era como que hasta te causaba curiosidad de que, por qué este tipo está todo el tiempo y las alquilabas también, por qué estas películas están así en cartel y bueno, ahí entrabas a su mundo. Claro, claro, totalmente, totalmente. Sí, no. Y la máscara fue toda una sorpresa, ¿verdad? Eh, yo la vi en el cine Iguazú, y era así como, pero después Ace Ventura y compañía, yo, ¿qué pasa acá? Medio que, mm, eh, eh". Sí, Y sí. bueno, y después recién, claro, con esas otras películas que te nombré hace rato, bueno, ahí como que, wow, se recuperó. Pero Mentiroso, Mentiroso también era una película divertida, interesante, que tenía un humor más interesante. Esa también la dieron en cine. Creo que todas las películas de Jim Carrey la dieron en cine, esas principales, esas más exitosas, sí. Adam Sandler también era un cómico que al comienzo uno mm, medio que torcía eh, vamos, ¿qué tal ha de ser esto, verdad? Pero después como que se revela un actor súper, súper capo, ¿verdad? Muy interesante. Hay películas de Adam Sandler que realmente eh, rompieron esquemas. Y es uno de los primeros actores que ya entran claro, su carrera ya comenzó a comienzos de los 2000 o fines de los 90 creo que más o menos, pero que entra de lleno ya a la generación del streaming. Sí. Adam Sandler es así uno de los actores que empezaron a hacer películas directamente ya al streaming y películas muy exitosas en ese formato, ¿verdad? Hablando un poco ahora del espacio cinematográfico nuevamente, ya a poco vamos cerrando. ¿Por qué es bueno ir al cine? ¿O qué ofrece al espectador una sala de cine? Contanos un poco tu opinión, tu filosofía acerca de ir a la sala de cine, que es, por supuesto, una experiencia increíble, ¿no? Sí, es una experiencia rara porque uno primero se sumerge en la historia, ¿verdad? O sea, que estás como que obligado a ver la película en la oscuridad de la sala, la única luz que hay en la sala, la luz de la pantalla, y, pero a la vez es una experiencia colectiva también, porque estás viendo la película junto con mucha gente más. Claro, a veces una vez películas prácticamente, me ha tocado muchas veces ser la única persona dentro de la sala, pero, pero de todas formas, lo bueno de la experiencia en sala es que te metes en la película. O sea, todo está condicionado como para que vos entres en el relato, ¿verdad? En cambio, si vos la ves en un televisor en tu casa, hay muchos elementos distractores, ni qué decir si la ves en el teléfono, ¿verdad? Es muy diferente. Y No, allí vos tenés sí, vos tenés el comando de la situación, ¿verdad? Porque vos allí, si querés, pausás la película, adelantás, apagás, lo que sea. Pero en cambio en la sala estás expuesto a la propuesta que está llegando desde la pantalla. No, no es una cuestión de que vos tenés el comando de eso, a no ser que vos te levantes y te rehuses a ver y salí de la mm, sala, ¿verdad? claro. No, y Pero aparte de todas que formas te, no. te digo que tampoco no, en la casa en general tenemos nuestros sillones y todo, pero ese nivel de comodidad que hay para sentarse en una sala de cine y que el cuerpo esté
100% para la película. En la casa tampoco no es muy fácil de conseguir, porque a veces mirando en la cama también Claro. medio que es muy una posición medio atípica para una película. Sí, 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 sí. No, 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 no es igual. No es igual. Y como te digo, vos tenés el comando de la situación, ¿verdad? O sea, vos prendés, apagás, tenés sueño, apagás la película, ¿verdad? Y bueno, la voy a ver después, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿verdad? En cambio, con el cine vos te vas, te abstraes y te entregas al relato durante el tiempo que dure, entre 90 2 horas, incluso más. Te entregas al relato y lo seguís. Esa es la experiencia cinematográfica, tiene esa cuestión de inmersión dentro de la historia que no te proporciona otro formato. Y tenemos 6 minutos y medio, Sergio. Increíble la charla, un paseo por la cinefilia en todo sentido. Y quería que tires para los seguidores de la página, para los amigos que siempre están con Cinema Dreamers SL y también el público que va a ir llegando seguro, de tres películas. No importa si son tus favoritas o no tan favoritas, pero tres películas que deberíamos de ver, de disfrutar o de acercarnos un poco a ellas. Esa es una de las cositas también que quería tocar contigo para ir cerrando. Yo, yo soy muy fan del cine clásico y este año pude ver El salario del miedo de Clouseau, una película de un director francés realmente muy, muy buena, muy buena. Yo recomiendo que la busquen, está en YouTube, y que la busquen de la forma posible, en esa copia en YouTube o no sé, en otro lado. Es un clásico que no se habla tanto, pero que conviene ver. A ver, una película más nueva, ¿cómo se llama la película del año pasado de Demi Moore que fue nominada al Oscar? La sustancia, La sustancia. La sustancia también, también hay que verla. Es un planteamiento completamente novedoso, un tema muy actual, ¿verdad? Y unas actuaciones impresionantes de las actrices protagonistas que también habría que sí o sí verla. Y después, a ver, una película más que puede ser lo que antes nosotros considerábamos película, cine berreta, pero que uno se da cuenta con el tiempo que era muy, muy bueno, con una narrativa así fuerte, interesante, son las películas de Sergio Leone. ¿Verdad? Esa película de western protagonizada por Clint Eastwood por un puñado de dólares, por unos dólares más, el bueno, el malo y el feo. Y después, la que a mí más me gusta, que no actúa Clint Eastwood, que es Érase una vez en el oeste, con Charles Bronson y Henry Fonda. Ese manejo del relato tan propio, tan único de Sergio Leone es realmente muy, muy bueno, muy bueno. Y eso está en streaming, eso se puede ver ahora actualmente en streaming. Incluso está la última película de Sergio Leone, una película de mafia, Érase una vez en América, que, que, que es que hay que verla sí o sí, no, no hay vuelta que dar. Es, a Sergio Leone le habrían, creo que le habían propuesto inicialmente para hacer El Padrino y él no pudo hacer y la hizo Coppola. Francis Ford Coppola. Y entonces él como respuesta hizo esta película, Érase una vez en América, que ya se estrenó en los 80 y que buenísima, buenísima, sí o sí, hay que verla sí o sí. Qué bueno, qué bueno. Una película Bueno, que de unas ahí hay más proporciones interesante. increíbles, una proporción épica realmente, porque seguimos a todos Sí, estos
seres humanos desde su niñez hasta los últimos días como verdaderos criminales y un Sí, retrato sí. de la pobreza, de la inocencia, después del salvajismo del ser humano también, porque se convierten en criminales terribles. Un film maravilloso, un film que rebosa belleza y violencia a partes iguales, rebosa de esos elementos. Una película que ojalá en estos años tenga más público, pero se entiende un poco también, Sergio, porque la película es bastante fuerte, ¿no? No es una película como 100% entretenida, como de repente El Padrino, es como que te colgas más con las identidades de los personajes, tienen como sus rasgos, esos diálogos memorables. Yo creo que Érase una vez en América tiene como, no digo en contra, pero que tiene escenas muy fuertes, me parece, para un público convencional, creo yo. Sí, claro, claro, puede ser, puede ser. Pero también hay, no sé, sí, puede ser. Pero bueno, claro, pero la cuestión está, el manejo si bien es así muy violenta, también hay poesía en su imagen, ¿verdad? A full. Eh, entonces hay como una cuestión así, la manera de relatar de Sergio Leone realmente es atrapante, totalmente. Sí, Fascinante, en serio. Y sí, sí, sí. cerramos entonces con eso, Sergio, de tus recomendaciones. Ha sido un paseo maravilloso por todo este tema del cine, de historia también, cultura, ver un poco cómo el Paraguay respondía ante varios títulos que llegaron. Esa anécdota con la peli de YouTube me encantó, en serio, sorpresiva. Y te agradezco muchísimo por haber compartido esta charla y de estar hablando de cine, que es algo muy divertido, muy importante también. No, yo soy el agradecido y un gustazo realmente participar de esto y bueno, que siga con esto porque hay que hacerlo. La verdad que sí hay que hacerlo. Y te felicito por este espacio y adelante, adelante. Muchísimas gracias, Sergio. De esta manera, entonces, despedimos el episodio de Cinema Dreamers SL. Hoy hablando con Sergio Ferreira. No hablamos de tu libro, Sergio, discúlpame, porque tiene que ver con el cine también, que es Tengo un tema, que es también sobre el rock paraguayo, que estuvo también involucrado en la película de Sobrevive la música, pero eso creo que lo vamos a hablar en otro momento, así que espero tenerte Cuando, pronto para ello. cuando quieras, cuando quieras. Un placer, en serio. Nos vemos en una próxima entrega del podcast de Cinema Dreamers SL. Hasta pronto.